Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida al primer encuentro del ciclo de charlas 2021 del Centro de Estudios Psicoanalíticos de la UNSAM. En principio, quiero comenzar con dos agradecimientos. El primero a Mario Greco, el director de Lectura Mundi, por el apoyo que nos ha brindado para la concreción de nuestras actividades, y al rector de la UNSAM por el impulso que brinda para el desarrollo de la educación pública en general. Hoy, con la participación del Observatorio Universitario de Consumos Problemáticos y Adicciones, vamos a conversar con Alberto Calabrese, sociólogo especialista en adicciones, director de la carrera de especialización de la Universidad Nacional de Tucumán, asesor de la CEDRONAR y, a mi criterio, una de las mentes más claras en el ámbito del estudio y la investigación de los consumos problemáticos. Y conversaremos también con mi querido amigo y colega Francisco Hugo Freda, psicoanalista, director del CEP, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con quien tengo el agrado de compartir la actividad diaria en el observatorio y en el CEP. En este primer encuentro conversaremos sobre cuestiones que son hegemónicas en la problemática del análisis de lo relativo a las drogas y a su consumo. Podríamos comenzar con la formulación de algunos interrogantes. ¿Las sustancias psicoactivas prohibidas son las más peligrosas? ¿Su prohibición fue en beneficio de la salud pública? Podríamos preguntarnos además qué secuelas tuvo la prohibición de estas sustancias. En la misma línea, el planteo que queremos formular tiene que ver con qué entendemos por un consumo problemático. Desde nuestra perspectiva, en tanto analistas, lo definimos en función de quien lo realiza, no de la sustancia consumida o del grado de legalidad o ilegalidad de la misma. Grado de legalidad o de ilegalidad que sabemos que tiene que ver con el momento histórico en que se lo plantea. Nuestra política desde el psicoanálisis apunta al sujeto que hace a su droga, en oposición al discurso corriente que sostiene que es la droga y su consumo el que hace al sujeto adicto. Desde esta perspectiva de subversión del estado de cosas planteado por esto que he dado de llamar, y no me cansaré de reiterarlo, el discurso corriente, que es un discurso del cual abreva el discurso jurídico, algunos discursos psicológicos, el discurso médico, donde se soslaya la función del sujeto dándole preeminencia a la sustancia. Y es ahí en este vaivén que nosotros intentamos hacer nuestra tarea. Una tarea que no es sencilla, pero que de las que se nos han puesto enfrente es la que hemos elegido aceptar. Bien. Alberto, Hugo, bienvenidos y la palabra es de ustedes. Bueno. Bien. Hugo. Si querés abrir vos, no yo. Adelante, adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a la universidad
y a los organizadores, Rafael, que además te digo, no tengo problemas con el cierre, porque lo de la clase es más adelante, yo estaba confundido, así que no hay problema. Y Hugo, bueno, que ya hemos tenido oportunidad de compartir algunas jornadas y bueno, siempre con una amplia coincidencia y mirada convergente. Gracias por hacerme este espacio. Y a ustedes que están ahí porque bueno, le ponen el interés y las ganas, la posibilidad de entenderlo de otra manera y de poder contribuir de otra forma a no seguir, digamos, escabechando en la cabeza de otro, digamos, algo que tiene que ver con lo colectivo. El gran problema de esto es entender que no es solamente la cuestión del sujeto, sino las relaciones de ese sujeto con el medio social. Recordemos que la única definición sobre el hombre tiene que ver con ser un ser social, ser político. No hay definiciones más que posteriores y construidas, pero la primera filosófica es la del ser, del son político. En tanto eso, las características de lo permitido y lo prohibido varían de acuerdo a los tipos de organización social y a los acuerdos o desacuerdos o imposiciones, porque en muchos casos es una imposición, la reglamentación legal tiene que ver con una imposición o un prurito de determinado sector de creer que eso es lo mejor que le conviene al mundo. De esta historia voy a hacer, para que esto sea un diálogo como pretendemos, algunas puntualizaciones simplemente para que operen, para que nosotros analicemos esto desde otra perspectiva. Tres cosas quiero decir en ese sentido. En primer lugar, el hecho de entender que esto es una construcción. O sea, las sustancias psicoactivas que hoy están en el corralito, como lo denomino yo, en ese sentido tenemos una especie de una elección directamente que empieza, bueno, ahora voy a explicar por qué, pero digamos, hay una elección donde hay una cantidad de sustancias que son un poco más de 200, cuando que sustancias psicoactivas hay miles de miles, en la naturaleza, en la farmacia y en la construcción de lo que se llama droga de diseño. O sea que si nos concentramos simplemente para hacer discursos sobre los impactos de tal o cual sustancia, estamos cayendo en una trampa que ha tenido con la delimitación del sistema para poder crear amigos y enemigos. Fundamentalmente este tema parte de un discurso que comienza sobre la tercera parte del siglo XIX, que es el crecimiento de voy a ser breve, porque en esto lleva normalmente mucho tiempo, pero voy a ser breve. El discurso puritano que se enraiza en los Estados Unidos y que tiene una fuerte presencia aún hoy, casos que se denotan hasta políticamente desde el modo burdo. No sé si se acuerdan, por ejemplo, el caso Clinton-Levinsky, el caso Gary Hart, que fue un candidato que lo sorprendieron un día saliendo de un hotel con una secretaria y se le acabó la carrera. Cosa, digamos, que en otros medios son sencillamente imposibles de pensar, en Estados Unidos funciona. Por supuesto que es una moral dividida, ¿no? Desde luego, todos los días, en este momento, en Estados Unidos, todos los días hay un hecho dicho por la Agencia Internacional de Crimen y Delito de Naciones Unidas, todos los días hay un hecho de firing up, o sea, el tiroteo hacia un grupo, que puede ser de un tipo que está en un balcón y le tira a la gente que pasa en la calle, el que entra en una guata, el que entra en boliche de cualquier tipo, en una escuela, que se vea, es un desastre. Bueno, o sea, la moral pública se contradice con hechos. Entonces quiere decir que esta regulación teórica que instala el puritanismo protestante no pasa de ser más que una expresión de deseos y una creencia de que determinadas prohibiciones van a regular al conjunto social. Esto se hizo en primera instancia sobre el alcohol. Para que ustedes lo entiendan rápido, no voy a entrar en detalles porque esto es
es una larga historia, después podemos poner bibliografía para eso, pero la larga historia nos dice que el alcohol primero fue favorecido para digamos, ayudar a las largas jornadas de trabajo que había en esa época, que no tenían límites, iban de lunes a lunes, porque los domingos se empleaban para limpiar la fábrica y estaba embarcada toda la familia. Esta prohibición termina siendo, primero, la base de lo que es hoy el modelo ético-jurídico. Después les voy a explicar qué. Y por otro lado, termina haciendo su primer acto público con la prohibición del alcohol hacia los principios del siglo XX. Prohibición que duró 13 años, pero como ustedes saben, organizó un negocio subterráneo, como lo es hoy el de las drogas prohibidas, que fue el del alcohol, digamos, los grandes gángsters de la época de Chicago, Nueva York, Detroit, Siracusa, en fin, sobre todo la costa este de Estados Unidos. Y después, finalmente, por un acto de inteligencia y de practicidad colectiva, el presidente Roosevelt en el año 29 levanta esa prohibición. Al levantar esa prohibición, las agencias, una de ellas que al día de hoy sigue teniendo presencia, que es la de tabaco, alcohol y armas, protagonista del oscuro episodio de Waco, donde murieron 200 personas y no se sabe bien por qué la agencia intervino, porque se murieron todas esas personas en un tiroteo feroz. Fue hace unos cuantos años, pero algunos de ustedes lo habrán leído, recordará, en fin, espero. Pero estos son los datos que nos dan una presencia. La presencia de modelo, digamos, que se origina en los religiosos que devienen en el modelo ético-jurídico. Y a esto se le suma, digamos, una vez que está hecha la prohibición, que empiezan, ya había prohibiciones parciales sobre determinadas sustancias, fundamentalmente aquellas que preocupaban al colectivo norteamericano en función de supuestos que estaban originados en el prejuicio sobre que la marihuana era un problema de los negros, la cocaína un problema de los mexicanos y el opio un problema de los chinos. Y que todos ellos se drogaban, eran los dichos, el común, digamos, pensaba eso, se facilitaban esos consumos para violar mujeres blancas. En realidad era más exactamente lo contrario, ¿no? Era más probable que una mujer negra fuera violada por blancos porque no había ningún tipo de sanción para eso. Ustedes saben que en el sur, directamente hasta los años 50, un blanco golpear a un negro era o una pena de perpetua o la horca, o un linchamiento. Esto era común. Entonces, ¿con qué se sustancian? Hay dos, digamos, grupos, o sea, de pulsión de poder. Uno, el médico hegemónico, el médico sanitario, y el otro, el ético jurídico. Se juntan y hacen el discurso que hoy tenemos vigente. Al día de hoy sigue vigente, no voy a entrar en todo lo que hay de modelos preventivos, pero al día de hoy este modelo sigue siendo la base, esta unión, este matrimonio, sigue siendo la base de la prohibición y sus justificativos. Y hasta ahora, ¿para qué ha servido? Porque ustedes, como la mayoría que tienen trabajo en el campo psi, se definen como psicoanalistas, ha tenido un protagonismo de determinadas personas que son vistas como, en algún momento se decía que eran perversos, sociópatas, psicópatas, nunca nada más bajo que eso, ¿no? Y faltaba que pudieran producir una baba venenosa, como si fuera el dragón de Komodo, el ojo biónico para atravesar paredes, bueno, todos los dispositivos del mal, la construcción del prejuicio, que ha operado hasta el día de hoy para que mucha gente después se presente a la consulta o a la posibilidad de tratamiento, sobre todo en el orden público, y sea visto como alguien que directamente debe ser rechazado. Esto tanto a nivel de la
del trato personal como a nivel de trato de un servicio, o la fantasía de que no se puede abordar a un adicto si no es con todo un equipo, porque si no, no hay manera, algunos sí, otros no, depende. En esto he visto mucho, he tenido funciones como para poder decir, me he pasado por todo el sistema de la nacional, los conozco todos porque he sido director de adicciones, entre otras cosas. Y bueno, conozco de adentro esto, lo conozco globalmente y he estado también en organismos internacionales y todo como para ver cómo es la visión del mundo. Entonces, una vez constituido esta cuestión, que es ese matrimonio del discurso que dice, es enfermo, pero es un enfermo peligroso que contagia, y es peligroso socialmente, y es esto y lo otro, pero ustedes van a ver que hay un común denominador. La mayoría de las personas que son sindicadas con ese tipo de adictos peligrosos son personas del centro del medio de la sociedad para abajo. Nuestras investigaciones, trabajos, digamos, de construcción, de poder saber mejor cómo se desarrolla el fenómeno, tienen que ver con una población muy estudiada, que es la del medio para abajo, y otra poco estudiada o casi nada estudiada, que es la del medio para arriba. Porque los sistemas, los discursos, las cárceles, todo eso está abierto para un sector y no para otro. O sea, quede claro esto, porque lo voy a subrayar. El tema del discurso sirve para condenar a quienes están condenados previamente. ¿Por qué? Por las razones que tienen que ver con su separación respecto de lo que es normativo ideal. Quiere decir esto, que la sociedad se pone ciertos parámetros sobre lo que está bien, está mal, lo que es diferencial o no, lo que se puede aceptar o no aceptar, etc. Pero a determinadas personas lo ve a priori como gente de ruptura respecto al discurso aceptado. El discurso que baja, por un lado, el discurso general, que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con que son absolutamente prejuiciosos, que tienen que ver con las sentencias, que tienen que ver con los informes auxiliares, los médicos forenses, y son nosotros mismos de otras profesiones que nos llaman a, digamos, aportar algo que se suma al discurso hegemónico. Todo esto conforma dos suertes de adictos, unos no conocidos y aceptados incluso como no adictos, que serían la gente de mayores recursos, y otros sí aceptados, vistos como tales, puestos a controlar. Yo he escuchado o me han presentado, depende de la posición que tenía en el Estado, proyectos delirantes, como por ejemplo poner un sistema de atención para adictos en la puerta de cada una de las grandes villas de Buenos Aires, olvidándose que muchas de las razones en ese lugar para el consumo mayor de sustancias tenía que ver con la constitución de ese lugar, no con que le pongan a la salida un sitio de atención. He tenido larguísimo convenio de la fundación en la que siempre trabajé, en el Fondo de Ayuda Toxicológica, la más vieja del país en este tema, pública o privada, así que conocemos de largo cómo viene la cosa, y he visto en todo ese tiempo, con un convenio, por ejemplo, con el disuelto Patronato Deliberado, nos mandaban gente para atender por problemas de drogas. Yo me daba cuenta a los 2 minutos, cualquiera del equipo, que eran gente que lo que les faltaba era vivienda, locación, oportunidad de trabajo, etc. Pero lo único que le podían dar de respuesta, que estaba, digamos, establecida, era un tratamiento para adicción, que es lo que menos le podía resultar a esa persona para acomodar, que es lo mismo que le pasa, de paso les comento, que tengo también bastante conocido el tema de cárceles, es lo mismo que le pasa a un egresado de una cárcel, ¿no? Que ya lo están esperando para la próxima, en otras palabras. Cuando lo despide, dicen, bueno, ya vas a volver. O sea, ya está condenado a ese papel. Entonces, ese papel del otro
puesto en el lugar, digamos, del excluido, del diferente, hace, primero, que se le asigne la condición de adicción cuando no la tiene. O sea, cualquier consumo se asocia al de adicción. Y no sé si saben, pero primero, en el total, digo esto y ya con esto cierro un poquito, en el total de personas que la OMS considera que tienen una prevalencia quiere decir la cantidad de sustancia o de lo que fuere, puestos en un periodo determinado, pues una prevalencia mensual, anual, lo que fuera. La prevalencia en un año de gente que consumió alguna droga es de 300 millones de personas. Ustedes me dirán, qué barbaridad, 300 millones, que consumieron una droga por año. 300 millones, la humanidad ya pasó los 7.500 millones, así que fíjense, desde el punto de vista sanitario, esto no tiene relevancia. Tiene relevancia porque se le ha puesto ese lugar de relevancia, no porque la tenga. Numéricamente hablando, sanitariamente hablando, no lo tiene. Y por otra parte, ese número nos indica además, les hago una explicación previa, si uno tiene un centímetro, o sea, una medida sobre 100, un metro, el 75% de ese metro van a ser consumos ocasionales, 75%. El 20% va a ser con cierta regularidad temporal-espacial. Por ejemplo, qué sé yo, la persona que no puede prescindir de determinado uso de alcohol por la noche para estar más relajado, qué sé yo, aquel que tiene que tomar una X pastilla que le dio no sé quién. Bueno, para dormir, por ahí no son prescripciones médicas reales, sino un miorrelajante que no es un hipnótico, por lo tanto no sirve para dormir, pero bueno, esa persona lo asocia en forma de fetiche con el hecho de creer lo que es lo que le sirve, lo banca, etc. Estos son consumos, digamos, lo que llamamos abusivos, que pueden ir de leves a graves. Cuando la regularidad se intensifica, puede llegar a grave. Pero solamente de ese sentir, el 5%, la manito, 5%, y esto se repite en casi todas las conductas compulsivas, se repite, los datos internacionales son los mismos, son el 5% del total. O sea, estaríamos hablando a nivel mundial de 15 millones. Entonces, usted me dirá, el sufrimiento de la familia. Bueno, piensen en el sufrimiento de la familia, porque muchos de los argumentos que me suelen dar en charlas de sufrimiento de la familia, también el sufrimiento de la familia que mueren por accidente de tránsito, que es nuestra primera causa de muerte juvenil, por ejemplo, ¿no? De los 40 para abajo, la principal causa de muerte en la Argentina tiene que ver con el uso de la moto, el auto, o andar caminando en medio de motos, autos o bicicletas. Entonces, yo lo que apunto con todo esto es que la primera mirada que tenemos que tener es a saber que esto es un problema que se ha construido, lo cual no niega en absoluto los problemas personales que pueda tener a una persona que consume sustancia en forma excesiva, más allá de si es debido o indebido, excesiva, y que le causa un sufrimiento a él o al conjunto que lo rodea, que no voy a decir familia, sino conjunto que lo rodea, quien fuera. Puede ser su familia real, su familia sustituta, la familia de afecto, lo que fuera. Sí causa un daño, sí causa efectos, digamos, angustiantes, etcétera, sufrimiento, pero no es lo único. No es lo único. Ustedes piensen que la adicción del alcohol y la adicción del tabaco, de la nicotina concretamente, son las dos principales causas tienen como causa, digamos, de impacto sanitario, que están consideradas dentro de las 50 grandes enfermedades de la humanidad, alcohol y tabaco. Todas las otras drogas sumadas no entran en esa categoría. Todas, sumadas, no entran en esa categoría. Y último detalle, ¿qué es un consumo problemático? Para definir esto de una vez por todas. En realidad, cualquiera que pueda ser nocivo para esa persona. Por ejemplo, una persona puede no haber tenido nunca ningún consumo, una sola vez hace un consumo,
no le pega, vuelve a consumir, hace una intoxicación grave, para él eso fue problemático. Es problemático también en la etapa segunda, la que dijimos de abuso. Obviamente, si le altera funciones, relaciones, actividades, etc. Cosa en la cual las drogas no están solas, obviamente, ¿no? Y de paso acostumbrémonos a usar la palabra droga, nunca definir droga, porque droga es una abstracción sobre la titulación a ver, ¿cómo decirlo? Si la droga es singular, es un absoluto. El absoluto para la civilización occidental o en general para todas las creencias es un Dios, ¿no? Una referencia a algo extemporáneo, fuera de lo normal, de lo común, que tiene una serie de potestades y capacidades, etc. Pero la sustancia, si para la sociedad representa todo el daño y para el que la consume representa todo el beneficio, es un absoluto. Un absoluto de, digamos, siguiendo a Lukács, por ejemplo, sería un objeto reificado, puesto en el lugar del rey. Yo digo más, es un objeto deificado. ¿Eh? Por lo tanto, en realidad, la sociedad necesita de esto, porque le sirve para dos cosas. Una, para sostener y pensar que hay algo que es superior a todos los daños posibles. Y la otra, para que aquellos que padecen ese daño sean en cambio autores, en vez de padecientes, se conviertan en activistas de un daño que ellos le infieren al conjunto, y no al revés. No digo que sea exclusiva culpa de A o de B, no me interesa, sino el hecho de la responsabilidad que se le pone. Entonces, esa responsabilidad, me refiero a la responsabilidad social, la que implica el movimiento de las leyes, de los sistemas represivos, etc. Pero que también influye en la hora del tratamiento, pues no es lo mismo ver a una persona desprejuiciadamente, lo cual no quiere decir que uno le esté activando cualquier tipo de conducta que le sea contradictoria a su beneficio de lo que fuere, pero ustedes piensen en eso, hay un diccionario con muchos tomos para hablar de lo que puede ser dañino, pernicioso, angustiante, etc. Y ustedes lo saben en eso mejor que lo que puedo decir yo. Pero a nivel de sufrimientos colectivos, yo creo que hay algunos que los anteceden. Unos son negados, ¿no? Está claro que el bebedor compulsivo de alcohol bueno, pero que va a un lugar adecuado para tomarlo, cuando sale, la gente que está ahí, el policía, el vigilante, como quieran llamarlo, está ahí en la puerta, lo va a ayudar a tomar un taxi. Si es el borrachín de la esquina, que hace un poco de ruido, se expresa, empieza a cantar a los gritos, patea tachos, qué sé yo, va a venir la policía, se lo va a llevar al calabozo y a lo mejor incluso, como me ha tocado verlo más de una vez, va a morir en el calabozo por una hipotermia. Un día como hoy, por ejemplo, borracho y la noche en el calabozo puede significar la muerte. Simplemente porque estaba dando la nota. Jamás si hubiera sido una persona con cierta posibilidad socioeconómica le hubiera pasado eso. Piensen la diferencia que ha habido en el tratamiento de cuando hubo la fiesta de Tambor, hace un par de años, con el asunto de no hubo presos, no hubo nada, hubo 8 personas que fallecieron, pero no pasó nada. Y en cambio, si hubiera sido en una bailanta, con consumo de Paco o algo por el estilo, cocaína mal cortada, como pasa en Rosario, que no es Paco, claro, cocaína mal cortada, el Paco es casi inexistente, y no es producto del comercio de lo que acá llamamos narcotráfico, que no está constituido por grandes bandas, nada que se le parezca, pero en definitiva, lo que les quiero decir es que si no tenemos otra mirada como para poder abordar este tema, lo podemos ver como contradicciones de una persona frente a tantos otros desafíos vitales, algunos que pueden ser sensitivamente más importantes desde el punto de vista personal. Esto ustedes tendrán mucho más elementos que yo para decirlo. No es particularmente lo que se pide y espera de él. Y es más, les agrego, y con esto cierro,
en este momento estamos viendo el comienzo de la caída del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que está claro que se viene un camino de despenalización de las sustancias que antes se escribieron, no libros, la Biblioteca de Alejandría, sobre los daños de la marihuana. Y hoy cada vez más estados, países, como por ejemplo Canadá, hace 2 años los estaban menos, 1 año y medio a los uruguayos les cayó una especie de sanción del sistema de Wall Street bancario para decir que no ayudaban al control de las sustancias y por lo tanto no se le aceptaban, cosa que venía desde que se promulgaron las leyes, digamos, de control, de vigilancia del Estado sobre la producción y consumo. Venían castigándolo, de hecho nadie podía comerciar con esa farmacia más que con cheques o letra de cambio del Banco Central, del Banco de la República. Ningún banco privado. Era un castigo que había establecido la banca internacional. Banca que por otro lado recibe beneficios del narcotráfico, eso para hablar 4 horas, y puedo decirle una cantidad de ejemplos reales que han pasado en estos tiempos, hasta les diría en estos días, de transferencias monetarias enormes que tienen que ver con el sistema bancario oficial, que se beneficia del tema de que las sustancias estén prohibidas. Pero se está dando este fenómeno de caída de la prohibición, que empieza tibiamente, pero que está acelerando con el tema de la marihuana. El estado de Oregón, cuando la elección presidencial de Estados Unidos, preguntó, como adherido al voto, ¿usted qué pensaría si se facilita el consumo de la cocaína? O sea, no se incrimina más la tenencia de cocaína para consumo personal. Y la gente ganó el voto diciendo que no habría que incriminar más. Cosa que, fíjense, tenemos la peculiaridad en nuestro ordenamiento legal de decir que las sustancias prohibidas son las únicas en todo el código que tienen un tratamiento obligatorio para la ley 23737. O sea, no lo van a encontrar para ninguna otra cosa, ni para ninguna cuestión incluso patológica, un asesino serial, lo que se le ocurra. No va a tener ni tratamiento obligatorio, por supuesto que no, ni va a tener una tenencia que lo califica de delincuente en forma inmediata. Uno puede salir de un supermercado con 20 botellas de licor. ¿Quién le va a decir nada? De una farmacia puede ir con 3 bolsas de remedio. Muchos de ellos se pueden hacer cócteles que son muy superiores a cualquier droga prohibida. ¿Quién le va a decir nada? Nadie lo va a detener para preguntar si su compra fue legal, si tuvo la receta, que constate que lo van a acompañar a la farmacia a ver si es verdad o no. No va a pasar eso. Entonces, en definitiva, yo creo que este discurso, más tarde, más temprano, se va a disolver. No es una cosa de un día para el otro, sino que va a ser de décadas para otra, pero fíjense que la prohibición general mundial tiene apenas 60 años. 60 años, no 2000, ni 1000, ni 50, ni 100, 60. Bueno, con esto creo que ya dije bastante. Muchas gracias, Alberto. No, por favor. Hugo. Desde que el hombre existe, según dicen los estudios, siempre hubo problemas de consumo. Parecería que está en la naturaleza misma del ser humano de consumir, por miles de razones de las cuales muchas habló Alberto, y sobre las cuales no voy a ahondar, pero hay que saber que esto es así. Y que también es así que poco a poco se despenaliza el consumo, lo cual no se despenaliza la patología que comporta el consumo. Que quede claro, que sea legal no quiere decir que sea menos problemático. Digo esto un poco y muy rápidamente,
contarle muy brevemente cómo yo comencé a interesarme en estos problemas. Las circunstancias de la vida me propusieron crear un centro para recibir toxicómanos en una ciudad muy particular de Francia que se llama Reims, que tiene la particularidad de haber inventado el champán. Es el mejor champán del mundo, se fabrica. Y haber quemado a Juana, no, donde nació Juana de Arco, por otro lado. Entre otras cosas. Bien, y ahí fue donde se creó el Centro de Acogida y Tratamiento para Toxicómanos, el CAST, que existe actualmente y del cual fui creador y director durante casi 30 años. Cuando lo acepté, lo tenía que aceptar también un poco porque si no, bueno, era para... Empezaba a trabajar y esto me solucionaba algunos aspectos, yo diría, entre comillas, de la vida práctica. Pero al mismo tiempo yo estaba estudiando con Lacan y dije, bueno, voy a tratar de introducir el psicoanálisis al interior del campo de la toxicomanía, lo cual era totalmente impensable. ¿Por qué? Porque se lo definía de alguna manera como inanalizable o se le pedía que no consuma más para poder analizarse. Lo cual era un cuento japonés, porque si el tipo dejaba de drogar, tampoco se iba a analizar. Eso es lo que había que saber. Y además que no quería tampoco analizarse por ningún tipo de razón mayor. Es así como comencé, de alguna manera, creándose este centro donde fundamentalmente lo que yo veía eran heroinómanos. Entonces voy a contarles, voy a comenzar por donde yo siempre comienzo en este tipo de cosas, por un ejemplo clínico, si me lo permite. Es un señor que vino a verme, me saludó muy correctamente, me comentó que él se drogaba y me mostró mismo los instrumentos para drogarse que tenía en su bolsillo. Una jeringa, unas agujas, etcétera, etcétera, etcétera. Me mostró las marcas en el brazo. Me dijo más. Si no puedo estar acá con esto, no se haga ningún problema, las tiramos en la basura, pero eso no soluciona ningún problema porque salgo y las consigo de nuevo. O sea, me puso las cartas, digamos, sobre la mesa. Ante eso, el director que yo era, ¿qué hace? Dije, bueno, ¿y usted por qué viene a verme entonces? Porque me dijeron que era toxicómano. Ajá, ¿y usted qué piensa? Y él me respondió que soy un hombre de bien. Lo cual había una gran diferencia entre el juez que me lo mandaba, que decía que era toxicómano, y lo que él pensaba de él mismo, que era un hombre de bien. Ya la cosa se ponía un poquitito más compleja porque había una doble definición. Él no venía a verme en tanto que hombre de bien, sino que venía a verme en tanto que lo que decía el juez, del cual él aceptaba, porque si no aceptaba en cana, evidentemente, ¿no? Vino a verme, yo tenía que hacer un certificado que él vino a verme y él seguía siendo un toxicómano a pesar de considerarse un hombre de bien. Ahora, uno no sabe muy bien qué es un hombre de bien. Es bastante difícil, no sé si hay alguno de ustedes sabe, lo puede definir en 5 minutos, le doy o 10 minutos, le doy la palabra, pero un hombre de bien. Bueno, entonces dije, bueno, muy bien, escucho al hombre de bien, en vez del toxicómano. Esta fue mi primera, entre paréntesis, interpretación. Este señor me empezó a hablar de muchas cosas que no voy a relatar acá. Lo veía muy seguido, 2 veces por semana, venía a ese lugar que yo había creado a hablarme. Y me iba contando que lo que iba notando que a medida que más hablaba, menos le gustaba consumir, no que no consumía. Pasó el tiempo, no mucho, aproximadamente 1 año, año y medio, y un día lo vi venir y ya no era ni un hombre ni toxicómano ni un hombre de bien. Era un hombre muy triste.
cara se lo mostraba, su manera de hablar y presentarse, contarme lo que había hecho. Y le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dijo, se lo voy a contar. Yo no vivo en Reis mismo, en la ciudad, yo vivo en las afueras, en un pequeño, como se dice, lo que sería un pequeño pueblito de las afueras de Reims. Y me dijo que le había pasado algo terrible esta semana. ¿Qué le pasó? Y me contó un hecho. Antes, cuando yo caminaba por ahí, la gente me saludaba y me decía, ahí va el que se las da. O sea, se las da, quiere decir la droga. Todos lo saludaban así, hasta la policía me saludaba. Porque era alguien que no era del pelotón, por decir así. Me saludaban de otra manera. Hasta que el otro día me di cuenta que ni me saludaban, la policía era uno más. Y me di cuenta que había dejado de ser. A la pucha. A la pucha. Esto ya no es simple. Ya había dejado de ser un hombre de bien, un toxicómano, y se había convertido en uno más. Y esto lo sacaba del orden de la excepción que él tenía ahí, en ese pueblo, para convertirlo en un ciudadano más, que ya no usaba más droga casi, pero que este no usar de la heroína para él no era ningún triunfo, sino una pérdida del ser. Entonces ahí fue donde yo me empecé a interesar en un punto fundamental. Empecé a preguntar, vos, Rafael, me parás cuando quieras, porque tenemos, supongo, tiempo limitado y yo quiero que el público nos tenemos tiempo. Pregunte, conversemos. Adelante. Bien, que había dejado de ser para ser uno más. Entonces me interesé a qué era esto de la toxicomanía y lo que rápidamente me di cuenta, cuando digo rápidamente en este caso, me llevó un cierto tiempo, ¿no? Que de pronto él tenía como dos nombres, dos apellidos. El primer apellido era el de él, el que le había dado su mamá y su papá, su patronímico, como se llama. Y otro muy particular que le había dado su práctica, que era el de toxicómano. Y que este ser toxicómano no se convertía para él en otra cosa que una manera de vivir. Y que ordenaba su existencia y su propio nombre a partir de esta práctica. Lo cual hacía de la toxicomanía ya no era un problema, sino que era una solución. Y que se convirtió en un problema el día mismo que dejó de consumir. El día mismo que dejó de consumir, él pudo comenzar a hablarme, yo diría así, de lo que eran sus problemas. Esos que no entran en la estadística, porque los problemas ahí son uno por uno, cada uno tiene un problema diferente, por decirlo así. Entonces ahí empecé a variar, que ya la psicopatología a la cual yo estaba acostumbrado, neurosis, psicosis, perversión, o como Calabresa, se buscaron todas las características posibles para ubicar al toxicómano perverso, etcétera, 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 se caían todas para empezar a considerar yo me inventé una que es una nueva forma del ser, donde lo que no existe, fundamentalmente, es lo que podemos llamar el sufrimiento que el síntoma produce y el desconocimiento que éste trae aparejado. Él sabía por qué le pasaban lo que pasaban, le pasaban porque se drogaba. ¿Y por qué se drogaba? Y porque desde hace tantos años, doña Freda, que me drogo, que imagínese usted cómo me la saco de encima. Pero lo que era un consumo se había constituido en un sistema de vida,
en la vida misma. Y acá el problema es distinto, porque no es fácil cambiar la vida, por decirlo así. Y es mucho más difícil cambiar la vida y encontrarle un nuevo sentido. Yo hablo de caso por caso, no estoy haciendo generalidades, ojo. A cómo era, cómo se hace ahora para vivir sin esto que me acompañó durante muchos años. Y lo que me di cuenta entonces en ese momento, que él hacía con la droga una unidad, digamos más, para seguir a nuestro queridísimo amigo Sigmund Freud, se había casado con la droga. Por eso además lo que llama poderosamente la atención, que es en una contribución a una psicología de la vida amorosa, donde Sigmund Freud tal vez dé la mejor definición del alcohólico, que es aquel que está casado con la botella. Casado con la botella. Entonces acá aparece algo que me parece fundamental. ¿De qué casamiento se trata? Es un casamiento muy particular. Porque ¿cuál es la función de la botella? Y podría decir también cuál es la función de la heroína. Es que está siempre ahí y no habla. No dice una sola palabra. Está a la disposición de. El asunto es tenerla a la disposición. De ahí empieza el robo, todo lo que sabemos y todos los montajes que hay para conseguir ese objeto que por última instancia me da una definición del ser. Y más allá de una definición del ser, puedo hacer de eso un modo de vida, no un síntoma. Por eso que cada vez que la psicopatología quiso hacer de eso un síntoma, se ha equivocado. Hay que pasar, entonces habíamos inventado el concepto, es que pueda ser del pedido a una demanda. O sea, que él pueda pedir algo independientemente de lo que puede ser su manera de vivir. Y aquí empezó el gran derrotero, yo diría mío, de un grupo de gente, y que se hizo mucho más largo este derrotero. Hasta llegó a la Organización Mundial de la Salud, me dijeron una vez, de que siempre iba a haber toxicómanos. Y además ahora lo estamos viendo, no solamente iba a haber toxicómanos, sino que se iba a, yo diría, expandir el número de objetos, productos que pueden servir a título de droga. Y es lo que estamos presenciando hoy en día. Por eso, al mismo tiempo, lo que se está imponiendo, y Calabres se lo indicó muy bien, es la legalización, porque ya no se sabe dónde empieza y dónde terminan ese tipo de objetos. Cualquiera puede serlo. Y mucho más en un mundo de consumidores, como es el nuestro. Y mucho más el paradigma del toxicómano se convierte en lo que toda la gente busca. Es un consumidor fiel. O sea, el consumidor que compra siempre el mismo producto. O sea que hay una relación social a partir y sociológica y política. Hay muchas cosas que se van jugando alrededor de este discurso del consumidor, del fiel consumidor, donde el toxicómano, yo lo llamo toxicómano, lo tendría que llamar adicto para ser un poco más moderno. Perdónenme, me voy a acostumbrar a ese nuevo apelativo. El adicto es aquel que hace eso, tiene una fidelidad absoluta con el objeto. Y con el objeto droga. Y es por eso que tanto Freud como Lacan, en vez de definir al toxicómano o al adicto o al alcohólico, lo que definen es al objeto, a la droga. Y lo que propuso Lacan, que muestra absolutamente su razón, fue el éxito que va a tener la droga en el mundo. Eso es lo que definió Lacan. ¿Y por qué? Dio una fórmula que la
la puedo repetir si quieren, es porque le saca al sujeto una responsabilidad, yo diría la responsabilidad fálica, tanto al hombre como a la mujer. En este caso tenemos que entrar en disquisiciones psicoanalíticas mucho más arduas, que no es el momento, pero sí, lo que es seguro que hay algo que de lo cual se lo tilda al toxicómano es de una cierta irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que necesita como satisfacción y goce lo encuentra en el consumo de este producto. Y es ahí donde empieza el grave problema de lo que yo llamaría, y lo que llamo ahora, es el ser del sujeto está en juego porque adquirió un nuevo nombre y este nombre lo obtuvo a partir de un consumo. Y es por eso que es tan difícil de desarraigarlo. Como les explicó Calabrese, hay cada vez más o hay muchos. Evidentemente, al lado de la población mundial no son tantos, pero no podemos negar que hay muchos. Y que no, hasta ahora en ningún país se ha dicho, en nuestro país no hay más, mismo los chinos tienen ese problema, donde ahí pueden tener un control mucho más activo sobre la población. Entonces el problema de la toxicomanía toca un punto muy, muy esencial, donde muestra que aquello que se llama el patronímico, o sea, mi nombre de familia puede ser cambiado a partir de una práctica totalmente ordenada, totalmente, yo diría, que tiene su estilo, su manera de ser, en qué momento y cómo, porque más allá del desorden subjetivo que producen los otros el uso de cualquier producto, para el sujeto es totalmente ordenado eso no se hace de cualquier manera. Tiene a unas horas determinadas, en tal momento, cómo, y mismo lo que se llaman los consumidores recreativos están esperando el viernes para terminar el domingo a la noche, pero ese viernes, de viernes a la noche hasta el domingo a la noche está totalmente reglamentado, yo diría ordenado el modo de consumo. No hay un consumo en sí mismo desordenado. O sea, hay que empezar a ubicar acá una subjetividad muy particular. Una subjetividad donde el producto hace a la definición misma del consumidor. Por eso se lo puede llamar heroinómano. O sea, es la heroína la que le da el nombre. Y podemos hablar también de cocainómano. Es la cocaína que le da el nombre al sujeto. Podemos hablar de alcohólico. Es el alcohol el que le da el nombre al sujeto. Es un sujeto en última instancia producto. Después podemos encontrar el porqué ahí. Y la clínica me enseñó un porqué, que es exactamente en el encuentro con el sexo, y ya no con la sexualidad infantil, sino el sexo como responsabilidad del sujeto ante su partener, que en general se desencadena el consumo de drogas. Hasta tal punto que hoy en día me he enterado últimamente, aunque ya no me ocupo tanto de la misma manera, que el Viagra, por ejemplo, hasta ya los adolescentes lo toman como parecería ser, que está hecho más bien para los hombres de edad, ese pequeño medicamento. Y no, ya es en los adolescentes que empiezan a usarlo. ¿Por qué? Porque aumenta lo que yo llamaría sus performance. Es un performativo. Entonces, todo esto es para indicarles un poco que la vía psicoanalítica abrió un campo nuevo de estudio, que es que con el caso por caso, lo que estamos obteniendo, lo que hemos obtenido en ese momento, es poder hacer de la toxicomanía una solución y no un síntoma. Y hay que pasar de la solución que fue la droga y su consumo a un síntoma donde se marca la división del sujeto con un grado de sufrimiento particular. Este es un poco un redondeo acá, rápidamente, un tipo de orientación muy particular, que nada más que, no es nada más, sino que el psicoanálisis lo ha puesto en movimiento.
¿Y por qué? Y acá termino. Las grandes clínicas de cura y de desintoxicación, lo primero que hacen es sacar el producto. ¿Por qué? Porque piensan que si sacan el producto, hacen del producto la causa. Entonces, fuera del producto no hay más problema. Y son mentiras. Fuera, cuando se saca el producto, los problemas comienzan. Y acá hay que saber intervenir a la altura del nuevo problema que hay para el sujeto. Es por qué yo me autobauticé, lo llamaría así. ¿Por qué yo me di un nuevo nombre? ¿Qué pasó con mi nombre, aquel que es el nombre del Padre? Y creo que la situación actualmente, que es esta suerte de expansión a todas las adicciones, tiene mucho que ver con lo que se llama hoy en día el declive del nombre del Padre, y tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando de la sociedad contemporánea. Bien, redondeo acá, aunque este tema, bueno, estamos empezando, no tenemos no para muchas horas hoy, pero para tiempos de reflexión al respecto. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Hugo. Bien, quería, retomando algunas de las cuestiones que fueron vertidas, decir algunas cosas que me parece que son absolutamente destacables. Todo esto que nosotros venimos trabajando, que estamos charlando, en este caso con Alberto y con Hugo, ya lo podemos encontrar muy tempranamente en Freud, año 1898. ¿Sí? La sexualidad, a ver si estoy diciendo bien el título, la sexualidad en la etiología de las neurosis. ¿Sí? Voy a leer dos parrafitos. Cuando hablaba de los tratamientos a los que se sometía a los pacientes con neurastenia, decía, yo no sabría objetar otra cosa a esta terapia que su descuido de las condiciones sexuales del caso. Primera de las cuestiones. Y luego, cuando hablaba de la masturbación, recordemos la importancia que Freud le daba a la masturbación en la etiología de la neurastenia, y recordemos que poco tiempo después, en su correspondencia Fliss, le escribe que él considera que la masturbación es la protoadicción, y dice, habituación es un mero giro verbal sin valor de esclarecimiento. No todo el que ha tenido oportunidad de tomar durante un lapso morfina, cocaína, clorhidrato, etc., contrae por eso una adicción a esas cosas. Me parece que esto, ya en aquel entonces, Freud tenía una claridad importantísima sobre este tema, y me parece que es para recordar que algunos años más tarde, como Hugo lo señalaba, el lugar que le da, por ejemplo, en textos como El malestar en la cultura, ¿sí? A la sustancia como una respuesta a dicho malestar. Y quiero, para abrir el diálogo entre todos nosotros, quería puntuar que en este tipo de consultas, si no tenemos en cuenta que hay una función específica para cada quien del consumo de la sustancia, difícilmente podamos ofrecer, y lo voy a decir en estos términos, si me permiten, nada atrayente para que alguien deje de consumir. ¿Por qué alguien habría de dejar de consumir si está obteniendo algún modo de satisfacción a través de ese consumo? Avanzo un poquito más.
aún en el discernimiento de cuál es el motivo, y pensemos que uno de los motivos por los cuales un muchachito o una muchachita pueden consumir tenga que ver con la relación, con una relación de venganza hacia sus padres, ¿por qué habría de abandonar ese modo inmediato de obtención de eso buscado a cambio del trabajoso camino de un análisis en nuestro caso? No hay mucho que pensar, de ninguna manera. No recuerdo con exactitud, pero hablaba Tomás de Quincy, hablaba de la felicidad en el bolsillo del chaleco. Allí guardaban la droga, el opio. Pensemos en estas situaciones a la hora de ponernos a trabajar, a escuchar a quien viene a la consulta. Mucho menos a pontificar respecto de las bondades de la abstinencia de las drogas. Y para cerrar, un ejemplo que suelo citar, me comentan de un caso en una reunión de distintos profesionales que trabajaban en provincia de Buenos Aires, en los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires, y una persona que vivía en una calle de tierra, que estaba en silla de ruedas, etcétera, 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 y que lo que hacía era sistemáticamente emborracharse. Porque cada vez que llovía no podía salir de la casa, y yo les pregunto, ¿qué mejor que eso podía hacer esta persona? ¿Qué mejor que emborracharse para paliar esa situación? Digo, ¿qué le vamos a estar proponiendo a esa persona? Digo, esto también a la hora de ponernos a pensar las instituciones del Estado respecto de los tratamientos. ¿Qué le ofrece? Bien. Queda abierta la posibilidad de participación, levanten la mano y podemos formular preguntas, intervenciones y abrir un diálogo, si les parece. No, no les parece. Sí, yo buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Quería preguntarles con respecto a las dos exposiciones y en base a a la experiencia de Hugo, Freda, ¿cómo lo que entendí es que la adicción, el producto, es una solución, es algo que viene a arreglar el ser, o a darle un nombre al ser. Y si de lo que se trata en un análisis es problematizar el síntoma, y no es el producto, la droga, el síntoma que vaya a tratarse, la pregunta es, en esa experiencia que hacían en Francia, en Hans, era condición, no digo de la institución, sino condición analítica que se dejara el consumo, porque en el ejemplo que traes, una vez que el hombre deja el consumo, con todas las dificultades que le trae
de depresión por abandonar un nombre, es ahí, a partir de eso, que empieza teóricamente, o lo que entendí, empieza a interrogar otros problemas. Entonces, en síntesis, ¿era requisito o es requisito, no sé si siguen trabajando en esa institución, los analistas, es requisito dejar esa solución? ¿Era una condición que les pedían o no? Porque si dejaban si se utilizaba como requisito, como estaba dentro del reglamento, da la impresión de que facilitaría la vía para que interroguen. A mí me parece que de todos modos hay algo como muy complejo, no me parece que sacado ese problema, esa solución, perdón, el adicto sea una subjetividad fácil de querer interrogar a su ser y un sujeto pasible de división subjetiva en el sentido tradicional del término analítico, ¿no? Para dar curso a un análisis. Esa es la pregunta que te quería hacer, Hugo. Era condición. La única condición, por ejemplo, en este caso que yo hablé, después podíamos tratar de, era que cuando venía a verme no podía estar drogado, nada más. Porque además no tenía ninguna posibilidad de decirle que no se drogue. Lo único que yo le pedía es que cuando él tenía la sesión, bueno, que ahí que no venga totalmente drogado, porque yo sabía que no valía para nada eso que iba a poder decirme. Y él aceptó eso. Además me dijo más, me recuerdo, lo dije al principio, si querés te doy ya mismo toda la droga, todo lo que tengo en el bolsillo, lo que salgo acá a la puerta y lo consigo todo de nuevo, en 2 minutos se armaba. Pero sí, la condición era esa. Cuando hicimos un centro, ya no de tratamiento ambulatorio, pero sí un centro de, digamos, una clínica donde iban directamente a tratarse, a quedarse 24 horas sobre 24 en el interior, era condición de que ahí no se podían drogar. Si se drogaban, se los echaba directamente. No se podía, porque entonces lo que sabemos es que si uno se droga, se lo iban a drogar todos después. O sea, al interior de la institución no podía haber el tráfico. Pero era una institución cerrada donde estaban los pacientes internados. Ahí sí aplicábamos esta regla. Evidentemente, para entrar en esta institución había bastantes condiciones que poníamos nosotros y sobre todo teníamos que saber si el sujeto iba a poder aguantar. Nos pasó muchas veces que creíamos que iba a aguantar y no aguantaba más de 24 horas. A las 48 horas ya se había ido, se había escapado por la ventana, o le había hecho traer por la novia, la tía o el tío, no sé por quién, un paquetito por si las dudas a la noche se sentía mal. Evidentemente todas esas dificultades son las que existen, pero además hay otra más. Hay otra más que yo dije una vez, y a pesar de que hay ciertas excepciones, pero la excepción confirma la regla, lo que yo dije, y no me arrepiento de haberlo dicho y lo voy a repetir hoy, aunque casi ya me lo había olvidado, pero tu pregunta me lo hace recordar. Hay muy pocos casos de toxicómanos que haciendo un análisis se conviertan en psicoanalistas. Me parece que hay algo que va contra el acceso, yo diría, al inconsciente tal cual como lo representamos hoy. Pero digo que hay excepciones, pero no es la regla general. La regla general es más bien, terminan de consumir, si te he visto, no me acuerdo. Y después lo agradecen, o tenemos algunas cartitas de tanto en tanto, a fin de año me llegaban, le agradezco mucho todo lo que hizo por mí, por suerte he dejado esa mierda, bla, 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 pero nada más. No hay un interés mayor, yo diría, como lo puede tener un neurótico para saber qué carajo le pasa al interior de su cabecita que lo convierte en un sintomático perpetuo o a perpetuidad. Es un caso difícil, la nueva forma del síntoma. ¿Por qué? Porque tienden más bien a unir al sujeto, a hacerlo uno, no a dividirlo. Y el análisis no une a nadie, más bien lo divide. Y lo único que tiene que hacer es saber hacer con esa división. Esto es lo que te podría responder al respecto.
Pero sí era una condición, para volver a la pregunta, que cuando él venía a tratarse conmigo, este paciente, no se podía drogar media hora antes, porque entonces ya lo veía, ya se le caían los ojitos, no podía mantener la cabeza derecha. Bueno, todos los que vimos algún toxicómano alguna vez conocen la fenomenología. Y ahí nos hacíamos casi un guiño del ojo, diciendo, bueno, hoy no se puede, hasta la próxima, punto y aparte. Pero no lo echaba. Sabíamos que así no podía ser el tratamiento. Conozco terapeutas, conozco analistas que lo trataban igual aunque estén en esos estados. Yo no lo aceptaba. Pero no hacía de esto, bueno, en la institución que yo dirigía se hizo un poco una regla general. Pero bueno, siempre hay excepciones, como vos bien sabés, cuando uno instaura reglas. Esto es lo que podría responderte al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí me interesaría saber qué piensa Calabrese de tu posición. Bueno, a ver, yo creo que todos los caminos, cuando hay buena voluntad, conducen a Roma. Yo he trabajado muchísimo en función de armar, dirigir, conjugar equipos con psicoanalistas, enorme cantidad. Además, estuve casado con una bastante tiempo. Y siempre me moví mucho en ese ambiente. De manera que tengo muchas cosas en común y quiero decir desde ya que el pensamiento psicoanalítico también me ha servido para decir nunca hay que conformarse con lo que se ve en la superficie. O sea, yo creo que hay varias visiones del mar, ¿no? La de los bañistas es siempre la misma, o sea, la superficie, como vienen las olas, y está más picado, menos picado, y de ahí no pasa. Ya la de un biólogo es otra, la de un submarinista es otra, la de un oceanógrafo son otras visiones. Y, por supuesto, cuanto más se mete adentro del medio, más complicaciones va a haber. Yo creo que una de las cosas que me gustaría, además siempre creí en la interdisciplina, sobre todo cuando hay un objeto transdisciplinario en juego. En este caso lo hay, cuando hablamos de adicto-adicción, hay un objeto transdisciplinario en juego. Eso no es fácil de lograr, la interdisciplina se teoriza mucho con ella, pero tiene que tener claro, para mí, tres cosas que serían el objeto de lo que se dirime, que es lo que se quiere hacer con algo, la mirada convergente sobre ese algo y una dirección adecuada más allá de que haya asamblea para ir hacia determinado lugar, salvo que todos estemos de acuerdo para ir por otra parte, si no es un desquicio. Si no es multidisciplina en todo lo mejor de los casos. Esto es un paréntesis lo que hago. Lo único que quiero decir es que, por ejemplo, a mí me gustaría que no seguir usando la categoría drogas, sino hablar de la droga en particular, y sí podemos decir el cocainómano, el que se metió, el alcohólico, lo que fuere. Pero en función, digamos, del discurso hacia afuera, para no caer en lo que es el discurso aceptado, ese que yo les dije, hegemónico, que está en los medios, que es el que dice la gente, que singulariza la sustancia, yo creo que el peligro está en que justamente se le dan atribuciones mucho más excesivas de las que realmente tiene. O sea, como colaborador de mi padre durante muchos años, él fue titular de toxicología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, me acuerdo que muchas veces él terminaba de hacer las experiencias, lo que le interesaba, le mandaban sustancias de los procedimientos, enorme cantidad de cocaína. Él me había enseñado una técnica, que sabíamos varios de los que estábamos ahí ayudando, para anularla, para destruir la sustancia sin necesidad de quemarla, como ahora tenemos mucho, lo único que se puede hacer con las drogas es quemarla, con lo cual se vuelve a hacer esa figura, digamos, exegética en el sentido de decir, bueno, todo lo malo se purifica por el fuego, ¿no? Esto es una estupidez. Ahí era simplemente mezclarlo con ácido, después degradarlo con bicarbonato,
hacerla neutra y tirarla al agua y se acabó. Bueno, jamás se me ocurrió probar, pero no por ninguna razón particular, sencillamente no me interesaba. O sea, no había afinidad evidente. Si no, me hubiera costado absolutamente nada llegar donde quisiera, había mucha cantidad de juego. Pero por distintas razones que a mí operaban, bueno, sirvió así, en otro lo operará exactamente para lo contrario, como esa gente que trabaja de mozo o de cocinero y se toma todos los vinos que sobran de cuando levanta la mesa, por ejemplo, aparte de la botella que tiene escondida debajo de la mesa. Esto es real, lo he visto. Entonces, si uno desingulariza las sustancias, porque que además he visto otro fenómeno notable, que es bueno para apuntar. Una persona que verdaderamente tiene las características de adicto, y no creo que sea una categoría que haya que tomarla, porque ya hay muchos que la están tratando de discutir. O sea, yo siempre digo que la adicción para mí es una cosa muy simple, es vivir para. No tiene más que eso. Está todo el día en función de eso, cómo tiene que conseguirlo, a quién le tiene que prestar, a quién le puede sacar algo prestado, que esto, que lo otro, o por ahí birlado, lo que fuere, para conseguir el objeto que le importa. Pero ojo, esta misma función, exactamente igual, porque he escuchado mucho, sí, no con el oído de ustedes, pero he escuchado mucho, contaban historias muy similares, jugadores compulsivos. Ahora, por ejemplo, los chinos y los surcoreanos definen el tema de las adicciones a todos los sistemas online, juegos, etcétera, red, etcétera, toda esa milonga, como sus principales problemas de adicción. Entonces, dos cosas digo nada más, pero lo dejo como inquietud, ¿no? Yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero para mí lo contradictorio, pero además con un pensamiento con el cual siempre tuve más acuerdos que diferencias. Yo lo considero central. O sea, a mí me ha servido para tener esa visión que no da la superficie, concretamente, no da la superficie. Yo diría que el psicoanálisis siempre ha sido un buen microscopio, pero permite relevar cosas que no se ven a simple vista. Y en eso, buena hora y mucha contribución, pero diría, desingularizar a la sustancia, más allá que en un individuo esa sustancia sea sustantiva. Y la otra cosa, creo que lo que hay que decir también es que cuando es lo que les estaba por decir, se me había oído un poco el hilo, que yo lo que he visto mucho, que las personas que realmente tienen esa cosa de la compulsión, la necesidad de consumir sustancias, sea como fuere, de una en particular, aparentemente, el día que les llega a faltar por lo que fuere, la suplen con lo que encuentran a mano. Con lo que encuentran a mano. Es más, hasta les he visto hacer consumo que no sirven para nada. Me acuerdo haber encontrado una vez en la Fundación Añares un muchacho que se estaba comiendo, había un frasco con antibióticos, no sé quién lo había dejado por ahí, y él tragándose los antibióticos. Le digo, ¿qué estás haciendo? No te sirve para nada. Ah, no importa, me hace bien. Era su compulsión que tenía que ser satisfecha de alguna forma. Por supuesto no le hizo ningún efecto. No sé qué demonio le habrá pasado al cuerpo con esa exclusión medicamentosa de golpe, pero nada grave. Pero bueno, eso es lo que uno ve, o ha visto muchísimas veces, ¿no? La persona que no encuentra esto y bueno, lo otro, de la forma que fuera. Entonces yo creo que son pequeñas diferencias. Yo creo que el asunto es darnos cuenta, esto ya es desde mi punto de vista, digamos, más social, pero es muy importante, porque eso es el producto al que nos llega. Está atravesado por discursos comunes, que siempre hablan del asunto sin dar buenas explicaciones de nada, por incluso los negocios que hay atrás de esto para expresarse de una manera, porque no se olviden que también está incentivado. La medida que es un negocio está incentivado. Uno cuando a veces dice hay que desincriminar las sustancias, la crítica es, ustedes son agentes del narcotráfico. No, me matarían el narcotráfico si yo propusiera
otra cosa que no fuera la prohibición. Porque a ellos les viene bien, el negocio cuanto más prohibido, mejor, más gente tiene. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es una conjunción de miradas que tienen que ver con el hecho de desdeificar a la sustancia, pluralizarla, en el sentido de que incluye así más visiones, y saber también que hay comportamientos que, si bien no iguales, se les parecen intensamente. Tanto es así que hay servicios, internacionalmente hablando, que se han dedicado a la dictología, o sea, ya han hecho de esto un capítulo, ¿no?, de varias presentaciones similares que vienen con el mismo producto atrás, o sea, la compulsión. Y después, bueno, se dirige a tal o cual objeto. Y hablo de lugares que están formados incluso desde el psicoanálisis, ¿eh? Por ejemplo, el de Ginebra. Es oficial por un lado y por otro lado tiene una asociación muy importante que se dedica a este tipo de... Pero son, digamos, son cosas como para discutir, no es que yo tenga la última palabra o una cosa cerrada que digo esto es así. Digo, para poder entender los psicoanalistas de una persona, digamos, del campo social, lo que hay que ver es, digamos, no es tener la rigidez de la no escucha. Justamente TED, su instrumento fundamental es la escucha. Bueno, en este caso lo importante es escucharnos de ambos lados, entonces se pueden llegar a conclusiones importantes. Bueno, gracias, Alberto. Hay dos preguntas porque tenemos una hora. Emiliano y luego Federico. Así es, cierto. Hola, muchas gracias por este espacio. La verdad es muy interesante todo lo que escuché. Quería hacer una pregunta bien concreta que tiene que ver con el lugar del consumo en el toxicómano, en el adicto, que me surgió a partir de lo que escuchaba del caso, de lo que escuchaba de Hugo, del caso clínico que escuchaba de Hugo. Porque siempre escuché que el consumo, o leí en algún lugar, que el consumo tiene que ver con cierta posición, cierta satisfacción autoerótica, podríamos decir, no esto de la sustancia, como se dijo hoy, el lugar de la felicidad, cierto prescindir del otro, ¿no? Y el caso que trae Hugo, después de, por supuesto, de mucho hablar, de mucho circular por el dispositivo, resulta ser que ese consumo lo ubicaba a él, le daba a él un nombre frente al otro. Entonces, me pregunto qué tanto de autoerótico, qué tanto de prescindir del otro, en este caso particular, porque por supuesto no podemos hacer una sociología de esto, sino que es siempre el caso por caso, pero en este caso, ¿qué se puede, cómo, nada, me di cuenta de eso escuchando, ¿no? Pero no tiene que ver con lo autoerótico, no sé, pregunto y me parece que por ahí va, no sé, Hugo. A ver, escuchemos la pregunta de Federico y tal vez respondamos a las dos al mismo tiempo. A ver si... Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero un saludo para Hugo y para Alberto. Muy agradecido de la conversación. Hay una cosa que en la experiencia de tratamiento con pacientes toxicómanos, mi experiencia, se ve cada vez más en repetición. Y esto es una pregunta que la estoy pensando en realidad, que es esta idea del objeto droga, que Alberto lo pone precisamente como un absoluto. Desde el lado del psicoanálisis podríamos ubicarlo como un significante amo. Pareciera que da una especie de solución de significación para aquellos sujetos que no son capaces de esa posibilidad. ¿En qué sentido lo digo y cuál es el ejemplo que se me ocurre? Estas personas que tienen, tal vez no consumen la sustancia, sino simplemente es el hecho de tenerla, es
el ansiolítico en la cartera, aunque nunca lo consumen, o es el paquete de cigarrillos que tiene que estar cerrado en la mesa de luz y no puede faltar, porque el que se está consumiendo es otro que anda circulando en otra parte, pero siempre está ese objeto que aparece como con esa forma como de partener droga, ¿no? No sé a ver, no sé qué les parece a ustedes esa idea, si pueden algo orientarme en ese lado. Contesto, Rafael. Dale. Contesto. Todas estas preguntas evidentemente merecen altos regímenes o días de reflexión porque no son tan simples como la que hizo Emiliano. El problema es que tanto uno como el otro lo que muestran es que paran, la satisfacción para, yo diría, las exigencias eróticas, porque las exigencias eróticas, como bien se sabe, cuando se terminan empiezan de nuevo, no es que un día se pare y se acabó. Todo el mundo lo que quisiera fue eso, eliminarlas, entre comillas. Lo que pasa es que es un goce que se repite constantemente y lo que hace de alguna manera la función, en algunos casos de cualquier producto, y estoy de acuerdo con lo que decía Alberto, es que se reduce a eso. Más allá de que se lo puede tomar para que sea un poco más divertido, yo diría así, el erotismo, pero siempre sabemos que tiene corta mecha, por decirlo así, muy, muy corta mecha. O sea, es un verdadero, la palabra se usa, un verdadero partener, acompaña al sujeto tanto que lo tome como que no lo tome. Y lo que no se puede sacar es ese partener, porque si se lo saca, ¿qué es lo que encuentra? Un agujero en el orden de la significación. Y eso lo puede volver loco. Eso es lo que hay que saber. Si no lo tiene a mano, mismo si no lo usa, el famoso por si las dudas. O sea, es un partener y de ahí hay una cierta fidelidad. Y no por nada Freud comparaba a la botella con un casamiento. O sea, está siempre ahí. Y no le trae ningún, entre paréntesis, yo diría, es lo que más bien le trae es un gran bienestar, no malestar. Por eso, como decía el ejemplo, tienen uno abajo de la mesa, se toman los vasos de todos los vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque lo acompaña en el orden mismo de la existencia. O sea, lo que está en juego acá verdaderamente es el orden existencial que habría que estudiar de una manera, yo diría, un poco más entrar en qué quiere decir el orden de la existencia cuando se constituye a partir de una totalidad, no a partir de una falta. Ahora, permitime, Hugo, Sí. una cosa, porque lo que plantea, por un lado, lo que plantea Emiliano es, no es autoerótico, no es sin el otro. De hecho, es el otro social el que le da la nominación. Es ese juez del paciente de Hugo el que lo manda porque le dice, usted es un adicto, se tiene que tratar. Esto por un lado. Por otro lado, me parece que el planteo que hace Federico respecto de esa sustancia que se tiene es para evitar que la sustancia falte. Porque la que se está tomando o la que se está fumando es otra. Es este paquete de cigarrillos que se tiene para cuando se acabe el que estoy fumando. Creo que fue ese el planteo que vos hiciste, Federico. Porque yo pensaba, distinta sería la situación de aquel que tiene la sustancia sin estar consumiendo una, sin estar fumando, tengo un paquete guardado. Sin estar tomando alcohol, tengo la botella en la alacena. Y la mantengo allí. Sí,
Federico. A ver, la versión esta que planteo yo es precisamente tener pero no es para después, es tener que esté la presencia de ese objeto, aunque no esté en uso. Su uso es precisamente en no usarlo y tener, pero que esté presente, que haga esa función de compañía, de partener. Tiene que estar. Ese estar, de alguna manera, pacifica algo. Sí. Esa es la cuestión. Sí. El tema... No es hacer un stock, no se trata de hacer un stock, de ir acumulando, sino tiene que estar ahí aunque no se use. Claro, de hecho, no se debe usar. Me parece, claro, sí, si lo usás, te quedás sin él. Digo, y ahí me parece que hay una cuestión del orden de lo fálico en juego. Porque pensaba, si hay algo, digo, pensemos en el tango Fumando Espero. Exactamente, eso es lo que quería decir. Exactamente. Bien. En el tango Fumando Espero es la espera de, según la versión, además es un tango muy interesante porque tiene una historia muy rica, estuvo prohibido por el franquismo, bueno, etcétera, etcétera. El tema es que Fumando Espero, a la mujer, al hombre, ¿qué más quiero? Pero además, tirado en el jazz long, es la definición y es la descripción del cigarrillo después del sexo. Y de cómo el cigarrillo me hace de soporte de la detumescencia. Allí podríamos tener una de las funciones de la sustancia. Con respecto a lo que dice Federico, a mí me parece que el punto capital es, lo tengo ahí no para estoquear, estoy de acuerdo, pero tiene que haber uno en uso. Si no está ahí y no se consume. Y me parece que eso lo que encubre es que hay siempre uno en consumo. No sé si esa es la escena que vos describías. Sí, claramente, va por ahí. A ver, lo que se trata ahí es que cuando yo decía esa función de partener del objeto droga que permite la solución, ofrece una solución de significación, es precisamente de significación fálica, entendiéndolo como un modulador de goce. El tema está que con la diferencia del tango, el toxicómano no va al encuentro del sexo, precisamente pone a funcionar este objeto para no enfrentarse al problema que hay ahí. De hecho, el ejemplo que creo que daba Hugo del Viagra es interesante, porque está totalmente puesto no del lado del disfrute, sino del rendimiento. Sí, y de la cocaína mismo. La cocaína mismo, como el mito de Príapo, de estar al palo todo el tiempo. Y por eso el consumo. Sí, Hugo. No, quería decir que Priapio sufre mucho. Es muy doloroso el priapismo. Claro. Exactamente. Decime, pero es la ilusión. Rafael, perdóname que te corté, no conozco cuál es el ritmo nuestro porque hay otras. Tenemos unos minutitos más. Bien. En la medida que tengamos algo para decir, tenemos unos minutitos más. ¿Y hay más preguntas? Esa es la cuestión. No, porque si no tenemos unos minutitos más, pero... No, por eso. Bueno. Yo creo que la pregunta que haría era, como en las series, a continuación. Habría que hacer una de estas cada tanto. Bueno, ya sabemos cómo encontrarnos. Seguramente nos vamos a volver a ver
Antes de irnos, agradecerles en principio a Alberto, a vos, Hugo, tu presencia, a todos ustedes que han tenido la amabilidad de participar de esta primera reunión del ciclo de charlas del CEP 2021, y seguramente los vamos a estar invitando a la continuación de estas actividades. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Insisto, gracias por haberme invitado y un saludo especial a todos los que están aquí y a Ricardo en particular, que te veo ahí enfrente mío. Un saludo mío a Ricardo también. Entonces yo también los saludo a todos, les agradezco a Ricardo que no conozco. Todos, todas también, ojo, y todos. A todos, Alberto es un amigo del CEP, y que sepa que esto es la introducción a un gran debate que vamos a tener a lo largo de los meses, yo te diré, porque vamos a necesitar mucho profundizar este tema de terrible actualidad, porque el problema de la prohibición que vos hablaste y de la liberalización me parece que tiene que ser un tema a tratar en exhaustividad. Y agrego una cosa, si me da el tiempo. Un Para mí lo importante del personaje adicto, como quiera llamárselo, yo tengo mis... Bueno, no voy a entrar ahora, en la que vamos a tener otros debates, si me van a invitar a algunos voy a decir algunas otras cosas. Pero lo que me importa del personaje es que es una muestra, cuando ustedes, es como un caldo concentrado. Uno ve ahí cuando se disuelve todos los componentes que los sustratan. Y esos componentes tienen que ver con su historia personal, con su hábitat, con sus relaciones, con su camino, todo eso es muy rico. Y por algo, cuando alguien asume el papel del protagonista de un supuesto desvío, y por tanto un castigo en el sentido que con su mera presencia ahuyenta, hace que justamente esto es relevante social y verdadero cuento sobre todo lo que está pasando en el momento sea mucho más relevante. Esto quería agregar. Muy bien. Muy bien, ahora sí, vamos a dar por terminada la reunión. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.